Este es Negocios en Telemedellín y a continuación vamos a hablar sobre el nuevo Estatuto del Consumidor y sobre todo analizar qué retos significa para las empresas colombianas. Voy a estar con Laura Moreno Restrepo, ella es magíster en Derecho de los Mercados, especialista en Derecho de la Competencia y del Consumo y va a estar próximamente como expositora en un seminario práctico sobre el nuevo Estatuto del Consumidor que se va a realizar en la ciudad de Medellín y del cual les vamos a contar más adelante. Laura, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Laura, después de 30 años, nuevamente tenemos un Estatuto del Consumidor con mucha claridad sobre la relación entre el proveedor y el cliente. Qué bueno que usted nos cuente por qué los empresarios colombianos deben meterle el diente a ese tema y conocerlo a fondo. Bueno, lo primero que me parece importante aclarar es que, contrario a mucho de lo que se ha contado de que por fin estamos estrenando régimen de protección de los consumidores en Colombia, no es cierto. Este estatuto reproduce mucho de lo que teníamos desde 1980 y pues la verdad el reto al que se enfrentan los empresarios es actualizar esas obligaciones, pero sobre todo empezar a implementar el estatuto porque este viene con unas sanciones mucho más fuertes que el estatuto anterior. ¿Qué podríamos decir que cuáles son los cambios fundamentales frente a lo que ya se venía trabajando? Bueno, realmente las principales obligaciones que son las que generan más preocupación en los empresarios ya existían. Las novedades del estatuto es precisar algunos términos, algunos alcances de esas obligaciones, pero en términos generales el estatuto simplemente actualiza. Por ejemplo, el término de las garantías de los bienes. Sí. En el estatuto anterior teníamos un término que era indefinido, nos decían las condiciones ordinarias y habituales del mercado. Eso en tiempo era muy difícil delimitarlo. Ahora este estatuto nos dice que el término será el que señale la ley, si la ley no lo señala, el que fijen los productores o los proveedores, y si ellos tampoco lo determinan, los plazos que señala la ley, que de manera general sería básicamente de 1 año para los productos nuevos. Laura, hay un tema que es muy importante cuando hay una relación de una empresa con su cliente y es la información que yo entrego sobre el producto o el servicio que le estoy ofreciendo. ¿Eso cómo cambia? ¿A qué hay que ponerle mucho cuidado en este aspecto? Bueno, la verdad es que el estatuto anterior nos obligaba a que la información que se entregara a los consumidores fuera veraz, suficiente y que no indujera error. Ahora se califica mucho más la información porque tiene que ser, además de veraz, suficiente, oportuna, precisa, clara, idónea en español, pero realmente esas exigencias se traducen en lo mismo, en que a los consumidores se les dé la información que corresponda exactamente con lo que se les va a entregar y que se les dé toda la información que ellos necesitan conocer para saber cuál es el alcance de eso que están contratando. Ahí estábamos hablando de la información, pero también hay otro punto que está muy estrechamente ligado, que es el que tiene que ver con la publicidad, que inclusive hemos visto que en los últimos meses ha habido varios fallos y se les califica de publicidad engañosa. En este caso, el nuevo Estatuto del Consumidor, ¿qué contempla? Bueno, en este caso hay una novedad importante y es que este estatuto nos aclara que las condiciones objetivas que se señalen en la publicidad obligan al anunciante. ¿Qué es ese objetivo que los obliga? Que si yo hablo de una característica que se puede comprobar, por ejemplo, de el color, el tamaño, el peso, las medidas, si me refiero a esos elementos en la publicidad, pues en esas mismas condiciones tengo que entregarle los bienes al consumidor. Hay un punto que plantea el nuevo Estatuto del Consumidor que es el que tiene que ver con toda esa información que se recopila de los clientes, de los consumidores y qué se puede hacer con ella y qué no. Sí, pues ahí viene un reto importante. Ya teníamos la regulación para el tema de protección de datos personales, pero aquí hay un reto adicional y es que se vuelve un trato mucho más delicado cuando se trata de una relación de consumo y además hay otras obligaciones que van ligadas a ese trato de los datos personales que tienen que ver con las obligaciones de conservar la información de las relaciones de consumo que se celebren. Laura, en el tema de la calidad, porque a veces uno va, compra un producto y está defectuoso, tiene algunos inconvenientes, pues obviamente uno quiere devolverlo, que se lo cambien. ¿Qué contempla este nuevo estatuto frente a eso? Bueno, eso es muy importante porque hay un tema interesante que tienen que conocer los consumidores también para que ellos eviten cometer abusos contra los empresarios, y es cuando un producto presenta un problema de calidad o un problema de idoneidad, el empresario en primer lugar tiene derecho a repararle. Ya si se llega a repetir la falla, yo consumidor sí tengo derecho a pedir el cambio o la devolución del bien, pero el primero tiene derecho a hacer la reparación. Y si de pronto yo soy un vendedor
que traigo productos de otro país y resulta que unos de esos productos están saliendo defectuosos, entonces no es mi culpa, pues yo sencillamente soy su distribuidor. Ahí cómo funciona, hay una responsabilidad compartida. Claro, la responsabilidad para todos los que intervienen en la cadena de producción y comercialización es solidaria. Eso lo que significa no es que respondemos en grupo, sino que de cara al consumidor, cualquiera de nosotros debe responder por la totalidad. Y frente a los productos importados hay un tema que es clave conocer, y es que el importador, para todas las obligaciones del estatuto, se entiende que tiene las mismas obligaciones del fabricante. Yo había escuchado, Laura, que las sanciones anteriormente eran tan pequeñas, tan chiquiticas, que mucha gente seguía cometiendo los mismos, ¿cierto? Los mismos inconvenientes en la relación de la empresa con su cliente, se venían presentando las mismas situaciones. En este caso, el nuevo Estatuto del Consumidor, ¿hay sanciones que sean más fuertes, más severas? Claro que sí, ese es uno de los principales retos a los que se enfrentan los empresarios, porque antes se hacía el cálculo de la sanción versus la utilidad que se obtenía por la infracción. Ahora, las sanciones pueden ser de multas de hasta 2.000 salarios mínimos, cierre del establecimiento de comercio hasta por 180 días y en caso de reincidencia puede haber incluso cierre definitivo del establecimiento y prohibición de ejercer esa actividad comercial. Sí. Aquí en Colombia siempre hemos hablado de la famosísima letra menuda, y es que cuando uno va y hace el reclamo, a uno le dicen, ah, no, pero eso estaba en el contrato, y cuando uno va a revisar el contrato, resulta que está en una letra así toda chiquitica, de 7, 8 puntos, que uno ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí. Ese tema, la letra menuda. Este tema lo regula el estatuto expresamente, trae algunas obligaciones para los empresarios de cómo es que le tienen que contar al consumidor las obligaciones que están contenidas en el contrato, pero además unas sanciones para lo que se considera que son cláusulas abusivas, que impliquen desconocimiento de los derechos de los consumidores, y también hay consecuencias si la letra es muy pequeña y no es clara y visible para el consumidor. Laura, ¿a qué otros aspectos considera usted que le deben poner mucho cuidado los empresarios, los comerciantes, los distribuidores? Bueno, hay otro tema importante que es una responsabilidad adicional que trae el estatuto, que se llama la responsabilidad de daño causado por producto defectuoso, que es ya no cuando a mí se me daña el bien, sino como consecuencia del daño de ese bien se me produce, por ejemplo, un daño en mi salud o un daño en mis otros bienes. En esos casos, este estatuto trae la novedad de que también hay que responder. Bueno, Laura, muchísimas gracias, qué interesante este tema, y ojo, empresarios, porque es muy importante meterle el diente a este nuevo estatuto, conocerlo a fondo, evitar sanciones. Por eso también los estamos invitando al seminario práctico Nuevo Estatuto del Consumidor que realiza la empresa Evolución, agencia de mercadeo. Eso va a ser el 5 de junio del año 2012, de 8 a 6 de la tarde en el Hotel Belfort en la ciudad de Medellín. Entre quienes nos escriban a nuestro grupo de Facebook, en Negocios en Telemedellín, o a través del Twitter @negociosentm, vamos a entregar 2 invitaciones. Deben ser gerentes de compañías quienes nos escriban ahí, 2 gerentes de empresas, grandes, medianas o pequeñas. Entre ellos vamos a entregar 2 ingresos, 2 cupos para este seminario práctico Nuevo Estatuto del Consumidor, en el cual van a estar, además de Laura Moreno Restrepo, Juan Ignacio Granados, que es el magíster en Derecho Comercial, y Olga López Vélez, magíster en Derecho de los Negocios. Entonces ahí aparecían el sitio web, el correo electrónico, donde ustedes se pueden inscribir. Laura, muchas gracias. Muchas gracias.